Hola chicas, chicos, comenzamos el apartado 5. Previamente recordad que hasta el momento hemos visto la estructura del ADN, la composición del ADN y después los procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿Vale? Lo que vamos a ver hoy, y aprovecho para poner el libro y quitar la portada, a ver, por aquí, lo que vamos a ver hoy son las mutaciones. Es decir, qué es lo que sucede cuando a la hora de, por ejemplo, de copiar ese ADN, pues las cosas no salen como deberían salir. ¿De acuerdo? Bueno, pues como nos dice en el primer párrafo, el material genético puede sufrir cambios, ¿vale? Puede sufrir un cambio o sea, que afecte, por ejemplo, a una única base nitrogenada, o puede sufrir cambios, como hemos visto en el tema anterior, que afecte incluso al número de cromosomas. ¿De acuerdo? No porque el cambio sea pequeño va a ser a lo mejor menos importante, lo veremos ahora a continuación. En definitiva, cualquier cambio o cualquier alteración en el material genético de una célula es lo que denominamos una mutación, ¿vale? Es una alteración en el material genético. Al final, si recordáis, tras el experimento de Biddle y Tatum, dijimos que un gen lleva la información para fabricar una proteína, con lo cual cualquier cambio en el ADN, cualquier mutación que sufra el ADN, va a significar que finalmente se va a producir una proteína que va a ser ligeramente distinta a la normal. ¿Vale? La consecuencia de que esta proteína sea distinta pueden ser en ocasiones muy graves. En definitiva, podemos decir que los efectos de una mutación podrían ser negativos cuando provoca una alteración en el individuo que le produce un daño, ¿vale? Que puede o bien directamente impedir que se produzca el nacimiento del individuo o una muerte prematura del mismo o provocar un daño que hace pues, que no pueda llevar una vida, un desarrollo normal de la vida. También podemos hablar de mutaciones neutras cuando han provocado un cambio en el individuo, pero ese cambio no supone un perjuicio, ¿vale? Para ese individuo ni tampoco un beneficio. Y por último, podemos hablar de mutaciones positivas o beneficiosas cuando ese cambio en el ADN ha provocado el que una proteína sea ligeramente distinta y que ese efecto resulte en algo beneficioso, ¿vale? Es decir, que el individuo con esa mutación tenga algún tipo de ventaja adaptativa frente a los otros individuos que no poseen esa mutación. ¿Vale? Bien porque le permita sobrevivir en medios ligeramente distintos, o bien porque a lo mejor supone un beneficio a la hora de reproducirse. En definitiva, permiten que se adapte mejor al medio en el que habita. ¿Ok? Las mutaciones, tenemos que cambiar un poco el chip y pensar que una mutación no tiene por qué ser necesariamente negativa, ¿vale? Porque de hecho la evolución de los organismos vivos se ha producido en gran parte debido a la mutación. ¿Vale? Pensar que el primer organismo vivo que aparece en la Tierra hace algo menos de 4.000 millones de años era un organismo procariota unicelular. Y 4.000 millones de años después, fijaos la diversidad que hay. Es decir, que en aquel momento solo había uno, hoy hay muchos más y muy diferentes. Todas estas diferencias, o una gran parte de estas diferencias, son achacables a esos cambios, a esas mutaciones que han aparecido en el ADN. ¿Vale? Básicamente es lo que nos dice este último párrafo. Además de clasificar las mutaciones en positivas, negativas y neutras, también las vamos a poder clasificar en función de varios criterios, que sería la tabla que tenéis aquí a continuación. Bien en función del tipo de células que se van a ver afectadas, bien en función de la cantidad de ADN que se verá afectado, o bien en función del origen de esa mutación. Disculpad. Vale. En función de las células afectadas, las mutaciones pueden ser de dos tipos: somáticas o heredables. Somáticas, cuando afecta a una porción de ADN que se encuentre en cualquiera de los 22 cromosomas somáticos o autosomas. ¿Vale? Recordad que de las 23 parejas, quitando el XX o XY, las otras 22, ¿vale? Es lo que llamábamos autosomas o cromosomas no sexuales. Bueno, pues cualquier mutación que afecte a esas 22 pares de cromosomas la vamos a llamar somáticas. Esas mutaciones tienen la característica de que, como no van a afectar a las células reproductoras, es decir, ni a óvulos ni a espermatozoides, no se van a transmitir a la descendencia y por lo tanto finalizarán pues, cuando finalice la vida del individuo. Lo que sí que van a producir
es una herencia en las células que se forman a partir de la mitosis de la célula que tiene la mutación. Es decir, si en un individuo hay un conjunto de células que han sufrido esa mutación, las células que surjan por división de esas también heredarán la mutación. Quien no lo va a heredar es la descendencia, ¿vale? Los hijos o hijas que pudieran tener en el futuro. Por otro lado, tenemos las mutaciones heredables. Estas van a afectar o bien a los gametos o bien a las gametogonias, ¿vale? Las células madre que estoy marcando aquí que dan lugar a los gametos. Estas sí que se van a transmitir a la descendencia, ¿vale? Eso en cuanto a las células que se van a ver afectadas, somáticas o heredables. Segundo criterio, mutaciones en función de la cantidad de ADN afectado. Podemos tener las que se llaman mutaciones génicas o puntuales. Va a ser una mutación que puede afectar a una única base nitrogenada, ¿vale? Es decir, a un único nucleótido, o puede haberse afectado un trocito de un gen, o puede haberse afectado un gen al completo, ¿vale? Pero en definitiva, la cantidad de ADN afectado no va a ser demasiado grande. Esto puede provocar, porque si afecta a un gen, pues que a lo mejor en lugar de tener un alelo, tengamos otro alelo, ¿vale? Esta sería la forma en la que han ido apareciendo alelos diferentes, ¿vale? En el ser humano. Por ejemplo, os recuerdo el de la herencia del grupo sanguíneo, ¿no? En este caso teníamos tres alelos. El alelo del que daba lugar al grupo sanguíneo A, el que daba lugar al grupo sanguíneo B y el que daba lugar al grupo sanguíneo 0, ¿vale? Y por combinación, pues también el grupo AB, ¿de acuerdo? Pues entonces probablemente si nos vamos mucho tiempo atrás, en un determinado momento de la historia de la Tierra, el ser humano no tendría tres alelos sanguíneos, y que a lo mejor solo tendría dos. Y probablemente el tercero surgió por mutación de uno que ya existía, ¿vale? Pues eso podría ser un ejemplo de mutación génica o puntual. Ahora bien, si la cantidad de material genético que se ve afectada es mucho mayor, entonces estamos hablando de mutaciones cromosómicas. Bien, porque afectan a un trozo de un cromosoma, ¿vale? Y recordad que en un trozo de un cromosoma hay muchos genes, o bien porque pueden afectar a un cromosoma entero. Entonces, pueden provocar que un cromosoma pierda un trozo, por ejemplo, ¿vale? Eso sería un ejemplo, o que un trozo de un cromosoma vea cambiado el mensaje genético, o directamente que la mutación afecte al cromosoma entero y entonces pueda provocar que haya cromosomas de menos o incluso cromosomas de más, como estuvimos viendo, ¿vale? Lo de las trisomías en el tema anterior. Y finalmente, en función de su origen, hablaremos de mutaciones espontáneas o mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas, como dice su nombre, aparecen de repente sin una causa aparente. En realidad, estas mutaciones sí que van a tener una causa y es que durante el proceso de replicación del ADN, la ADN polimerasa puede sufrir algún fallo a la hora de incorporar los nuevos nucleótidos y después la maquinaria de corrección de errores pues se equivoque también, ¿vale? Entonces, en definitiva, pues tengamos una cadena de ADN pues que posea una base nitrogenada mal apareada. Que en lugar de poner un nucleótido con adenina, pues igual se haya puesto un nucleótido con citosina, ¿vale? Estas serían las espontáneas. Y después tendríamos las inducidas. Inducida quiere decir que no sucede por sí sola, sino que va a haber algo que va a provocar o aumentar la probabilidad de que suceda esa mutación. A ese algo le llamamos agentes mutagénicos, que pueden ser físicos, pueden ser químicos, ¿vale? Y que van a estar en el medio ambiente. Por ejemplo, algunos pueden ser naturales, pero otros pueden venir sobrevenidos por... Venir sobrevenidos, ¿vale? Perfecto. Otros pueden tener su origen artificial, como por ejemplo, pues algo tan simple como cuando vamos a hacernos una radiografía, ¿vale? Durante una radiografía nos están irradiando con esos rayos X para obtener la imagen. Bueno, pues eso es radiación. La radiación sabemos que es causa de aparición de mutaciones. Lo que también sabemos es que hay una relación directa entre la dosis de radiación recibida y la posibilidad de desarrollar esas mutaciones. Por eso que a ti te hagan una radiografía o dos o tres a lo largo de un año no es problema. Pero en cambio, el radiólogo, la persona que está haciendo las radiografías todos los días, cuando va a hacer una radiación se sale de la sala, ¿vale? En una zona que está protegida frente a esa radiación. ¿Por qué? Porque si no, esa dosis acumulada actuaría como material mutagénico y podría provocarle esas mutaciones, ¿vale? De ahí el problema pues, de las centrales nucleares y la radiactividad que se genera, etc. También hay sustancias químicas, ¿vale? Hay ciertas sustancias que se trabajan en laboratorios
que los vapores de los cuales pueden provocar o actúan como agente mutagénico, ¿vale? Entonces la persona que trabaja pues tiene que llevar en principio pues un traje especial con algún tipo de filtro y también trabajar nuevamente en una campana de extracción de gases para que todos esos gases pues sean después tratados y pasados por un filtro determinado, ¿vale? Otro ejemplo de mutación inducida pues podría ser pues que, yo que sé, un día vayas de excursión con el cole a ver un laboratorio y te pique una araña radiactiva, ¿vale? Pues es otro agente mutagénico. En este caso te provocaría una mutación positiva porque a partir de ese momento pues adquieres una serie de poderes que conllevan una gran responsabilidad, ¿vale? O sea que las mutaciones no siempre son malas. Bueno, y tonterías aparte. En el libro nos muestra un ejemplo de lo que podría ser una mutación y es una enfermedad que se llama la anemia falciforme. En esta imagen que estáis viendo aquí se ven 3 glóbulos rojos normales, ¿vale? Con la forma bicóncava que suelen tener, como si fuera un donut, pero sin el agujero del centro, aunque sí que estaría deprimido por la parte central. Y después vemos ahí una cosa rara que parece una luna y es un glóbulo rojo afectado. La anemia falciforme es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos, como estamos viendo, y que, por tanto, va a provocar que, bueno, entre otras cosas, que el oxígeno no se va a poder transportar tan bien por la sangre, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver creo que es aquí, en el tercer párrafo, nos dice, la mutación se debe a la sustitución de una única base nitrogenada, ¿vale? Es decir, podríamos buscar por internet cuántos nucleótidos tiene el gen que produce la hemoglobina y probablemente serán cientos, ¿vale? Si no algún millar de nucleótidos. Bueno, pues el cambio en un nucleótido, ¿vale? En uno en concreto, hace que la hemoglobina que se fabrica ya no es igual y fijaos a los glóbulos rojos a los que da lugar, ¿vale? Con lo cual, a veces una mutación muy pequeña en una única base nitrogenada o en un único nucleótido, hablamos de base porque los otros componentes son iguales, ¿vale? Pero la mutación en un único nucleótido, fijaos lo que puede provocar, ¿vale? Por ello, la necesidad de que el proceso de la replicación del ADN sea un proceso muy fiel, ¿vale? Que origine réplicas exactas, ¿ok? Bien, pues con esto ya terminaríamos un poco lo que es la primera parte del temario en la que hablamos del ADN y pues, estructura, composición, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos al siguiente apartado en el que lo que vamos a ver es pues, formas que tenemos hoy día de modificar el ADN para obtener pues, un determinado beneficio, ¿vale? O un determinado fin, que sería el apartado 6. ¿Ok? Bueno, biotecnología e ingeniería genética, dos palabras que parecen súper modernas, ¿vale? De hecho, la carrera, el grado de biotecnología, pues no sé cuántos años tendrá, pero igual está en torno a 10 años o una cosa así, ¿vale? Es decir, que es una carrera bastante moderna comparada, pues yo que sé, con biología que tendrá tropecientos años, no sé, no lo sé, ¿vale? Ni lo he mirado. Con lo cual, la biotecnología, entonces llegamos a la conclusión de que es una disciplina moderna, ¿sí, no? Pues no, ¿vale? La biotecnología es una disciplina que la llevamos usando durante miles de años. Otra cosa es que hoy día hacemos también una biotecnología moderna, ¿vale? Pero como vamos a ver, biotecnología el ser humano lleva haciendo prácticamente desde que deja el paleolítico y comienza en el neolítico, ¿vale? Y empieza pues a tener su propia medio agricultura y su propia medio ganadería. Vale, pero bueno, ahora lo veremos. Como definición, este primer párrafo que podéis ver, aquí hay que sabérselo porque de una manera o de otra va a aparecer en el examen, bien en tipo test o bien en pregunta de desarrollo. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, pues la biotecnología es la utilización de sistemas biológicos, de seres vivos o de sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos de interés para las personas, ¿vale? Es decir, es coger un ser vivo, coger una parte de un ser vivo o un derivado de un ser vivo para obtener algún producto de interés para las personas. Como os he comentado, la biotecnología ha sido utilizada desde el comienzo de la historia en diferentes campos. Y ahora diréis, vale, es que yo no sabía que eso era biotecnología. Pues efectivamente, para eso estoy yo aquí, ¿vale? Entonces, en agricultura y ganadería, por ejemplo, la biotecnología tradicional ha sido utilizada para obtener animales y plantas más resistentes a plagas y enfermedades. ¿Cómo? Realizando técnicas de selección artificial.
Si yo ahora me transformo en Julio el agricultor y tengo 2 hectáreas plantadas de patatas y resulta que me viene una plaga de, yo qué sé, de la mosca de la patata, que probablemente no exista, pero imaginaos que existiera, y de 50.000 plantas que yo tenía me han sobrevivido 5.000 al ataque de la mosca de la patata, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Diré, che, estas 5.000 se han salvado por algo. Voy a dejar crecer estas 5.000 y después voy a coger la semilla o voy a utilizar esa propia patata para plantar el año que viene, porque probablemente esas 5.000 a lo mejor son inmunes al ataque de la mosca de la patata, ¿vale? Cuando yo cojo esas patatas y las planto el año que viene, pues a lo mejor algunas conservarán esa inmunidad y otras no, porque la reproducción sexual es lo que tiene, que genera variedad, ¿vale? Pero a lo mejor el año que viene, si yo tengo 50.000 plantas que han salido de la cosecha del año anterior y vuelvo a tener el ataque de la mosca, pues a lo mejor ya no se mueren 45.000, igual se mueren solo 3.000, ¿vale? Eso es una selección artificial. Si ahora me convierto en Julio el ganadero y tengo vacas porque quiero obtener leche, y me doy cuenta que hay una serie de vacas que fabrican mucha más leche que las demás, pues diré, che, voy a utilizar estas vacas que dan mucha leche como vacas productoras de nuevos terneros, es decir, son las que voy a utilizar para reproducir, porque de una vaca que da mucha leche, probablemente obtendré una ternera que cuando se haga mayor también dará mucha leche. ¿De acuerdo? Entonces, en estas técnicas tradicionales no estamos tocando el ADN del organismo, sino que lo que estamos haciendo es una selección artificial. Cogemos los individuos que vemos que son más favorables y son los que utilizamos para la siguiente generación, ¿vale? Y por estadística, por genética, sabemos que muchos de esos individuos que salgan en la siguiente generación filial, pues van a heredar esa característica que tenían los parentales. ¿Ok? Otra forma sería la segunda que tenemos aquí. En la industria alimentaria, por ejemplo, tradicionalmente se ha utilizado los microorganismos para fabricar perdón, vino, pan, yogur, queso, ¿vale? Probablemente, igual en el Neolítico, a alguien se le ocurrió hacer zumo de uva, consumió una parte, ¿vale? Y la otra parte igual se quedó en un jarro o lo que sea, en una zona de una cueva. Aquello fue caldo de cultivo para que cayera algún moho, creció ese moho y cuando la persona viera al cabo del tiempo ese zumo de uva que había quedado y lo probó, dijo, hostia, esto ya no sabe a zumo de uva, ¿vale? Se había convertido en vino. Y encima vio que se ponía un poco alegre al beber aquello. Y dijo, pues igual, si yo cojo la uva, la exprimo y la dejo guardada en determinado sitio, veo que se va a transformar en otro alimento, ¿vale? Pues igual con esto, que igual con la leche, que probablemente en algún momento determinado un resto de leche quedaría olvidado en algún sitio y por las propias bacterias que tiene la leche se transformó en queso, ¿vale? Lógicamente ha evolucionado muchísimo, pero probablemente surgió de una de esas maneras, ¿vale? Pues eso también es biotecnología, ¿vale? O, aunque ya sigue algo más moderno, el uso de microorganismos para obtener ciertos medicamentos. Cuando Alexander Fleming descubre la penicilina, ¿vale? Que es un antibiótico fabricado por un hongo, el hongo Penicillium, pues para obtener esa penicilina, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía en cultivo ese hongo, ¿vale? Y entonces se sabía que al cultivar el hongo se fabricaba penicilina. En este caso es el uso de un microorganismo para obtener un beneficio para el ser humano. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos hoy? Porque eso es biotecnología tradicional. Hoy lo que hacemos es coger esa característica de interés que nosotros sabemos que tiene un determinado organismo y querer buscar el gen que la va a producir, poder cortar ese gen e introducirlo donde nosotros queramos. Para eso necesitamos una serie de técnicas, una serie de herramientas, ¿vale? Esa disciplina que utiliza esas herramientas para obtener o poder cortar esos fragmentos de ADN e introducirlo donde nosotros queramos, es lo que vamos a llamar ingeniería genética, ¿vale? Como nos dice el libro, es una técnica avanzada de manipulación del ADN, ¿vale? En laboratorio al ADN hoy día se le pueden hacer muchas cosas. Para su desarrollo, para el desarrollo de la ingeniería genética, es fundamental la utilización del ADN recombinante. Definimos un ARN recombinante como aquel
al que se le ha introducido un fragmento de ADN exógeno, es decir, un fragmento de ADN de fuera. Si yo cojo una bacteria, como puede ser Escherichia coli, ¿vale? Que sería esta de aquí arriba, ¿vale? La de la foto A, son bacterias, son bacilos que se llaman Escherichia coli, ¿vale? Es una bacteria muy conocida en laboratorio, en biotecnología y en ingeniería genética. Bueno, pues si yo cojo el genoma de Escherichia coli, lo corto y le meto un trocito de ADN de otra bacteria o de otro ser vivo diferente, ¿vale? Pues yo ya tengo una bacteria que es recombinante, porque en ese ADN he combinado dos ADN distintos, el original del ser vivo y el que he traído de fuera con la característica que a mí me interesaría, ¿vale? Como ejemplo se suele poner siempre el mismo y realmente es porque es, digamos, el primero que empezó a hacerse a gran escala, que es el de la fabricación de la insulina. Antiguamente la insulina se tendría que obtener a partir de páncreas, pues o bien de animales o bien de cadáveres, y entonces, porque el páncreas es el órgano que fabrica la insulina. Bueno, pues eso hacía que la cantidad de insulina que se pudiera obtener pues era muy pequeña, la persona que la necesitaba, es decir, el diabético, pues lo tenía complicado, lógicamente el coste sería mucho mayor y encima no iba a ser una insulina totalmente compatible porque en ocasiones venía de otros animales, ¿vale? Como vaca o cerdo que pudieran parecerse, ¿vale? A la nuestra. Bueno, pues, ¿qué es lo que se hace a partir de que nace la biotecnología moderna? Bueno, pues buscamos en el ser humano cuál es el gen que produce la insulina. Lo encontramos, ¿vale? Y lo cortamos. Y entonces ya sabemos cuál es la secuencia de nucleótidos de ese gen. A continuación nos buscamos un microorganismo, el que nosotros veamos que va a salir barato, como los guisantes de Mendel, ¿vale? Pues el que va a ocupar poco espacio va a salir barato, no va a ser delicado y va a generar mucha descendencia, ¿vale? Y que pueda ser, por ejemplo, pues Escherichia coli, un organismo muy conocido en laboratorio. Bueno, pues y decimos, vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la bacteria Escherichia coli y le introducimos el gen de la insulina, ¿vale? De manera que ese gen de la insulina se introduzca dentro del ADN propio de la bacteria, de forma que la bacteria no se va a dar ni cuenta de que le hemos metido el trocito de ese gen de la insulina humana, y la bacteria, cada vez que ella se reproduce, genera una copia de una bacteria que va a tener también el gen de la insulina, ¿vale? Como los genes lo que hacen es expresarse, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que la bacteria, por el simple hecho de ir viviendo, va fabricando insulina. Ella no es consciente de que está fabricando insulina, ¿vale? Pero además tenemos la ventaja de que esa insulina es perfectamente compatible con la humana porque el gen que se le ha metido a la bacteria es una copia del gen humano, ¿vale? Entonces, esto es biotecnología moderna. ¿Qué es lo que nos permite? Obtener una insulina infinitamente más barata que la otra, ¿vale? Porque son bacterias que tú, mientras a la bacteria le des alimento y le des temperatura y le des la humedad que necesita, ella se va a ir multiplicando de manera exponencial. Y además, la otra ventaja es que es una insulina 100% compatible con la humana, ¿vale? Entonces, más barata, mucha más cantidad y compatible. Todo ventajas, ¿vale? Entonces, hoy día muchos medicamentos se fabrican de esa manera, ¿de acuerdo? Y después, otro objetivo que tiene la ingeniería genética es la clonación. Es decir, ser capaces de, una vez que hemos visto la secuencia de un determinado gen, pues de clonarlo, de crear una copia exacta, ¿vale? Una copia exacta de un gen, de una célula, de un órgano, ¿vale? Imaginaos lo que supondría poder utilizar la ingeniería genética para que una persona que tiene problemas de riñón y le tienen que hacer un trasplante de riñón, pues poder coger una célula de su riñón e irla clonando hasta fabricar en laboratorio un riñón al completo, ¿vale? Como procedería de la misma persona, no habría los problemas que tenemos con los rechazos y después la toma de inmunosupresores de por vida que tienen las personas trasplantadas, que lógicamente es un mal menor, porque entre susto o muerte, ¿vale? Mejor susto, mejor tomar medicamentos toda la vida, pero imaginar lo que supondría, ¿vale? Bueno, pues todo eso está de hecho ya en camino. Como todo, necesita tiempo y financiación, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, y aquí pues, simplemente al final nos termina diciendo que, pues, lógicamente, que esto que ha avanzado muchísimo, que la ingeniería genética le pegó un impulso impresionante a la biotecnología moderna y que, bueno, pues al final todo esto lo que ha permitido es que la calidad de vida del ser humano sea hoy infinitamente mejor de lo que lo era antiguamente, ¿vale? Aún así, como ya os dije al principio del tema, y sobre todo ahora a partir del siguiente apartado que vamos a ver
las técnicas y tal que se utilizan, las técnicas que aparecen en el libro son antidiluvianas, es decir, son muy antiguas, ¿vale? Es decir, hoy día se hace ciencia ficción comparado con lo que aparece en el libro. Y yo voy a intentar, a ver, sin tampoco complicarlo demasiado, pero mostraros algunas de las cosas que se hacen hoy día, ¿vale? Pero eso ya en otro vídeo. Bueno, pues con esto me despido y nos vemos en el apartado, creo que es el 7, que es el de las técnicas de ingeniería genética, ¿vale? Bueno, pues hasta luego. Adiós.